La oración, capítulo 10, el ayuno, primera parte. Es imposible no incluir en este libro un tema que el Señor nos ha mostrado con profundidad, que es centro de batalla de la mayoría de los grupos cristianos y que es muy mal interpretado y mal enseñado en el cristianismo contemporáneo. Y en consecuencia su práctica es un total fracaso. Por esa razón, en los grupos cristianos es totalmente contrario a la voluntad de Dios, al deseo de su corazón, a su palabra, y es desagradable delante de Él. Se trata del ayuno. Deseamos en el Señor que los lectores oyentes puedan encontrar en las palabras de este capítulo y del siguiente un manantial de revelación y luz, y que puedan tener una práctica de ayuno de acuerdo con el corazón y el deseo de nuestro Señor. Tenemos que decir para comenzar que el ayuno no tiene nada que ver con comer o dejar de comer, con manifestar sentimientos de tristeza o de nostalgia o de sufrimiento, sino que tiene un significado totalmente diferente. Esta afirmación podemos probarla por lo que dice la Biblia con respecto al ayuno en Mateo 6, versículos 16 al 18. Cuando ayunéis, no os hagáis los decaídos, como los hipócritas que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hay tres cosas que debemos practicar los creyentes, en las cuales Dios se agrada que las hagamos en secreto: dar limosna, es decir, ofrendar la primera, orar la segunda y ayunar la tercera. Hacer cualquiera de ellas públicamente lleva al creyente a caer en hipocresía y es ofensivo para el Señor. En la versión Reina Valera dice que cuando ayunemos no seamos austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Cualquiera que sea la versión, al Señor le disgustan los hipócritas. Y tratar de hacer notar a los hombres que se ayuna es un acto de hipocresía que no le agrada. Por otro lado, la austeridad tiene que ver también con abstenerse de alimentos y ser áspero con respecto a los gustos, siendo esta la actitud principal de los religiosos, la cual observan en el ayuno. El Señor dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Hace muchos años leí un libro sobre el ayuno, escrito por un connotado líder religioso del cristianismo, donde afirmaba que él había ayunado 41 días para superar el ayuno del Señor, que duró 40 días. Este autor ignoró totalmente la palabra del Señor y manifestó su hipocresía y el deseo de ser recompensado por los hombres. En la década de los 70 y 80 del siglo XX, fue uno de los líderes más admirados en el mundo cristiano hispanohablante. Si durante su ayuno, amado lector oyente, usted desea ser visto de los hombres y admirado por ellos, no agradará al Señor. Tendrá su recompensa, no del Señor sino de los hombres, y su ayuno se convertirá en una manifestación de hipocresía propia de los seguidores de Satanás. Pero si ayuna en secreto como le complace al Padre, tendrá recompensa de Él. Una de las características del ayuno de los hipócritas es demudar su rostro, es decir, poner una cara de tristeza, de sufrimiento y de nostalgia para que otros vean que están ayunando. Si el ayuno es colectivo, que es la práctica más corriente en el cristianismo, las oraciones que se dan en él, con lamentos, confesiones públicas de pecado, lloro y tantas otras manifestaciones emocionales, que más que una reunión para disfrutar al Señor, se convierte en un muro de lamentaciones plagado de hipocresía. Si por algo debemos lamentarnos es porque hayamos cometido algún pecado, pero eso debe ser estrictamente privado entre el Señor y el ofensor,
o entre el Señor y los hermanos que estén involucrados en el asunto. El encuentro de un creyente con el Señor debe estar caracterizado por una permanente expresión de júbilo, gozo, alegría y disfruto de todo lo que el Señor ha hecho en él y de todas las riquezas que ha puesto a su disposición. En una reunión de creyentes genuinos no debe haber expresiones de tristeza, dolor o angustia, pues esa clase de expresiones no manifiestan la obra gloriosa de redención que el Señor ha realizado a nuestro favor. Cuando nos reunimos, el hecho más notorio debe ser alabar al Señor por todo lo que Él es, agradecerle por esa magnífica obra redentora a nuestro favor, manifestar nuestro gozo por su gran misericordia de hacernos partícipes de su naturaleza y de habernos escogido para ser parte de su plan y para introducirnos en su cuerpo y hacernos parte de él. En una reunión de creyentes genuinos que es encabezada por el Espíritu Santo, solo debe haber disfrute de las insondables riquezas de Cristo, de todo lo que Él es decir, de sus atributos divinos, sus virtudes elevadas y sus logros mediante la redención que obtuvo mediante su encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización, glorificación y bautismo en el Espíritu Santo. Todo esto está disponible en nuestro espíritu humano, en el trono de la gracia, para nuestro disfrute diario y permanente. Solo tenemos que poner la mente en el espíritu y gozar todo este deleite indescriptible. Esta es la razón por la cual el Señor nos instruye con respecto al verdadero ayuno. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La primera instrucción que el Señor nos da en cuanto al ayuno es lavar nuestro rostro y ungir nuestro cabello, con el fin de no mostrar a los hombres que estamos ayunando, sino que el ayuno debe ser estrictamente secreto entre el Padre y el creyente. Esa clase de ayuno es recompensado por el Padre. A quienes están sumergidos en el cristianismo contemporáneo, les encantan las manifestaciones públicas, en aquellas actividades en las que a Dios le agrada el secreto, las ofrendas, la oración y el ayuno. Hay un capítulo en el libro de Isaías que nos da un panorama claro y detallado acerca del ayuno que agrada al Señor. Vamos a verlo en el Espíritu, escondidos con Dios en Cristo, buscando revelación y visión en Él, y procurando eliminar todos los paradigmas y hábitos malsanos que Satanás ha sembrado en el corazón de los hermanos, usando para ello a los falsos maestros disfrazados como ángeles de luz que pululan el cristianismo y que han tomado por asalto los grupos cristianos contemporáneos. En el capítulo 58, el Señor le pide al profeta que alce su voz para declarar la rebelión de su pueblo y su pecado, consistente en que buscan al Señor y quieren conocer sus caminos, pero practican la injusticia e ignoran la ley que Dios les ha prescrito. Quieren acercarse a Dios y que Él los juzgue con justicia, pero a su modo, no sometiéndose a la voluntad y al deseo del Señor. Clama a voz en cuello y no te detengas. Eleva tu voz como de trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. Y con todo, me buscan de día en día y tienen deleite en aprender mis caminos, como si fuera nación que obra justicia y que no abandona la ley de su Dios. Me piden las ordenanzas de justicia y se complacen en acercarse a Dios. Isaías 58, versículos 1 y 2. El pueblo religioso reclama de Dios su atención, diciendo que ayunan y que Dios no les ha hecho caso, que se han humillado delante del Señor y Él no les ha puesto atención. Desean que Dios los atienda pretendiendo acercarse a Él
obedeciendo a sus propios métodos y maneras, la línea de Caín, haciendo un ayuno que no agrada al Señor y teniendo un quebrantamiento que no es según el deseo del corazón y la voluntad de Dios. ¿Por qué, dicen ellos, hemos ayunado y tú no ves? ¿Por qué hemos afligido nuestra alma y tú nos desatiendes? He aquí, en vuestro día de ayuno halláis vuestro propio gusto y exigís todos vuestros trabajos. Isaías 58:3. Cuando leemos ese pasaje de la Biblia, inmediatamente el Señor trae a nuestra memoria el incidente ocurrido con Caín y Abel, que merece la pena considerar detalladamente. La Biblia nos muestra que Caín, quien según la declaración de Eva al darlo a luz, había sido adquirido por la voluntad de Dios, se dedicó a cultivar la tierra. Después de Caín nació Abel y éste se dedicó a pastorear ovejas. Dos oficios dignos y esforzados. ¿Para qué cultivaba Caín la tierra y para qué Abel cuidaba ovejas? No cabe duda que Caín labraba la tierra para obtener de ella su sustento y el de su familia. Y al cultivarla seguramente tenía que hacer mucho esfuerzo y sudar, porque a causa de la caída Dios había maldecido la tierra y le había dicho a Adán que con el sudor de su frente obtendría de ella su sustento. Y a Adán dijo: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, y te producirá espino y abrojos, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo tornarás. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Debido a que el hombre había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios le había prohibido comer, porque ese árbol es la naturaleza satánica, que la Biblia identifica como el pecado, por esa causa Dios maldijo la tierra y le dijo al hombre que comería de ella todos los días de su vida. Pero ese comer sería doloroso, porque la tierra produciría cardos y espinos. Es decir, la tierra, además de producir algunas hierbas para la manutención del hombre, por causa de la maldición con que Dios la maldijo, produciría también maleza, que no es útil para el hombre y que además hace que la tierra se torne estéril e infructífera. Debido a la maldición de la tierra, para obtener fruto de ella, Adán debía sudar en su frente. Esta es una clara mención de que el esfuerzo que el hombre hace para que la tierra le dé sustento, esfuerzo que se manifiesta en el sudor de su frente, es una maldición. Podemos concluir entonces que el oficio de Caín era un esfuerzo humano y que el sudor de su frente para cultivarla no era agradable a Dios, sino que por el contrario era una manifestación de su maldición. Por un lado, Abel se dedicaba a cuidar ovejas. ¿Qué destino le daba Abel a las ovejas que cuidaba? Las ovejas que Abel cuidaba no eran para su sustento. Él no las comía, porque en ese tiempo al hombre no le era permitido comer carne. Cuando el Señor creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, le dijo: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Génesis capítulo 1, versículo 29. De la misma manera que en Génesis 2, cuando dice que el Señor puso al hombre en oriente en el huerto de Edén y que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, no se menciona ningún animal como comida, lo cual es una reiteración de que el hombre comía cereales y frutos de los árboles. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2 versículos 8 y 9. Igualmente, cuando Dios le dio un mandato al hombre sobre la comida, le ordenó que comiera vegetales. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. No hay incluido en esa dieta ninguna clase de carne de animales. Aún después de haber maldecido la tierra, Dios le dijo al hombre que comiera plantas del campo. Entonces Abel no cuidaba ovejas para comer, para su sustento. ¿Para qué entonces las cuidaba? Adán había desobedecido a Dios comiendo del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y permitiendo así que la naturaleza de Satanás, conocida como el pecado, fuera introducida en él. Adán transmitió esa naturaleza pecaminosa a Caín y Abel cuando los engendró, y los dos necesitaban redención y ellos lo sabían, y tenían conocimiento que la redención requería derramamiento de sangre. ¿Cómo lo sabían? Muy sencillo. Después de que Eva y Adán comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, vieron que estaban desnudos. Para cubrir su desnudez hicieron vestidos con hojas de higuera y se vistieron. Lógicamente esos vestidos que cosieron no eran duraderos y en poco tiempo volvió a manifestarse su desnudez. Cuando Dios vino a buscarlos y los encontró desnudos, les hizo vestidos con pieles de animales y los vistió. ¿De dónde sacó Dios las pieles? No hay duda de que Él sacrificó algunos animales, tal vez ovejas, debido a que la oveja es un animal limpio. Al sacrificar una o varias ovejas, hubo derramamiento de sangre, tipificando la sangre del Señor Jesús, por medio de la cual obtenemos redención, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Colosenses 1, versículos 13 y 14. Abel sabía que tenía una naturaleza pecaminosa y que Dios, en su misericordia, había establecido un camino para ser redimido. Y esa remisión solo era posible con el derramamiento de sangre. Por eso él cuidaba ovejas para ofrecer sacrificios, para ofrecerlas a Dios en sacrificio de holocausto. Y al hacerlo, no solo disfrutaba un tipo de la redención de Cristo, sino que en realidad disfrutaba de Cristo mismo, porque Apocalipsis 13:8 declara que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Teniendo esta claridad, podemos ver dos líneas de servicio que el hombre puede ofrecer a Dios: la línea de Caín y la línea de Abel. Veámoslo en la Biblia. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Cada uno de los dos hijos de Adán y Eva trajo una ofrenda a Dios, según la actividad que cada quien desarrollaba. Caín trajo de los frutos de la tierra porque su oficio era el de un agricultor. Sin duda alguna, Caín debía esforzarse demasiado para cultivar la tierra porque ella había sido maldecida por Dios. Abel aprendió del ejemplo que Dios mismo le dio, pues cuando él sacrificó el cordero para hacer vestidos con sus pieles y vestir a sus padres, comprendió que debido al pecado cometido por Adán y Eva, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, para acercarse a Dios ahora necesitaban ser redimidos, y que esa redención solamente la podía suministrar Dios mismo mediante derramamiento de sangre, y para que hubiese derramamiento de sangre se necesitaba el sacrificio de un animal, en este caso de un cordero, convirtiéndose este hecho en un presador del verdadero sacrificio por nuestra redención,
como fue el sacrificio de Cristo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, cuando permitieron que Satanás introdujese en ellos su naturaleza pecaminosa, vieron que estaban desnudos. Inmediatamente intentaron cubrir su desnudez cosiendo hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis capítulo 3 versículo 7. En otras palabras, ellos trataron de cubrir a su manera la vergüenza del pecado. Sin embargo, Dios tiene una manera que es bien distinta a la del hombre. Él vino y cuando los vio desnudos hizo túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Necesariamente Dios tuvo que sacrificar animales para obtener las pieles y hacer las túnicas, indicando con esto que para que haya remisión de pecados se requiere derramamiento de sangre, y para que ésta sea derramada es necesario que haya muerte del animal, constituyéndose este tipo de sacrificio de Cristo, que es el verdadero sacrificio capaz de erradicar el pecado del hombre. Es interesante notar que mientras Adán y Eva se hicieron delantales para tratar de cubrir su desnudez, Dios les hizo túnicas. Los delantales cubrían solo una parte de la desnudez de ambos, mientras que las túnicas que Dios les confeccionó la cubrían totalmente. Eso nos hace concluir que por más esfuerzos que haga el hombre, jamás podrá justificarse a sí mismo. De esta manera queda desnudada y desmentida tajantemente la doctrina satánica de la reencarnación, creída y practicada por cientos de millones en el mundo, mediante las cuales enseñan que el alma humana tiene que reencarnar muchas veces y en distintos seres hasta que obtenga su total purificación. Esta doctrina, enseñada por religiones como el budismo, el brahmanismo, los Hare Krishna y otras de ese estilo, es una mentira emanada del mentiroso Satanás. Además, el Señor afirma terminantemente y de la manera que está reservado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9 versículo 27. Si el destino de los hombres es vivir una sola vez, necesariamente tiene que nacerse solamente una vez, contrario a lo que afirma la mentirosa doctrina de la reencarnación. El único camino para ser redimido, para ser reconciliado con Dios, es recibiendo a su Hijo, creyendo en la obra de redención que Él realizó a nuestro favor, haciéndose hombre por medio de la encarnación, teniendo un vivir humano en el cual expresó plenamente la gloria del Padre, muriendo en la cruz para derrotar al pecado y a Satanás, limpiándonos de nuestros pecados y acabando el mundo, resucitando, ascendiendo y entronizándose en la gloria de Dios como Dios y como hombre. Recibir esa obra maravillosa que Dios hizo en su Hijo por nosotros nos libra del pecado, nos viste de Él y hace realidad el sacrificio que Dios hizo al principio para vestir a Adán y a Eva. Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8. Volviendo al tema que nos ocupa, los dos hijos de Adán y Eva trataron de servir a Dios presentando ofrendas de aquello en que cada uno laboraba. Caín trajo su ofrenda del fruto de la tierra, de lo que obtenía de ella con mucho esfuerzo y sacrificio, sudando. Esta era una ofrenda obtenida con el sudor de su frente, fruto salido de la tierra que estaba maldita por Dios y de la que él había dicho que produciría cardo y espinos. Tal vez Caín se levantaba muy temprano en la mañana para ir a la era a luchar con la tierra para que le diera fruto para su sustento. Y cuando vino el tiempo de ofrendar a Dios, trajo el producto de su ardua labor, aquello que había obtenido con el sudor de su frente. Abel, por su lado,
trajo a Dios una ofrenda de lo que producía su labor, pero la ofrenda de Abel tenía algunas cualidades que la hacían distinta de la ofrenda de Caín. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Mientras que Caín simplemente trajo del fruto que le producía la tierra, gracias a su tesón y a su arduo esfuerzo, Abel trajo no cualquier oveja, sino de los primeros frutos de las ovejas que cuidaba y de las más gordas. Cultivar la tierra y cuidar ovejas son actividades bien distintas, que requieren distintas actitudes y acciones de quienes las hacen. Para lograr que la tierra produjese frutos, Caín tenía que hacer ingentes esfuerzos a pleno rayo del sol, doblar sus espaldas, sudar, resistir un cansancio insoportable, teniendo en cuenta que en su época no había una sola máquina que aliviara su esfuerzo, y así lograba producir algo para sustentarse y algo para presentar a Dios como ofrenda. Mientras tanto, Abel, cuidando las ovejas, hacía un esfuerzo mínimo. En las mañanas, cuando calentaba el sol, la sacaba del redil y la llevaba a pastos frescos para que se alimentaran. Las guiaba a fuentes de agua para que bebieran y mitigaran la sed. Cuando alguna se extraviaba, la buscaba. Si estaba herida, la cargaba sobre sus hombros y la llevaba al rebaño. Procuraba que todas estuviesen juntas. Si alguna no comía o no bebía, se preocupaba por su salud. En fin, su trabajo de cuidar ovejas no requería mayor esfuerzo. No lo hacía sudar, sino que solo demandaba dedicación, cuidado y amor. Hemos visto que en el tiempo de Caín y Abel, al hombre no le era permitido comer carne. Y con esto no estamos apoyando la doctrina equivocada de los adventistas, que, al igual que otras sectas diabólicas, prohíben consumir tales alimentos, sino manifestando aquello que Dios había ordenado en el tiempo de Caín y Abel, para demostrar que mientras Caín luchaba por su sustento, por satisfacerse a sí mismo, Abel laboraba con empeño y amor para satisfacer y agradar a Dios. Es por eso que el relato de la ofrenda de los dos hermanos continúa. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5. Dios no solo miró la ofrenda de Abel con agrado, sino que también miró la persona de Abel y se agradó de ella. Pero no fue así con Caín, sino que no aceptó Dios ni su ofrenda ni su persona. ¿Por qué Dios actuaría así? La Biblia nos da una respuesta clara y contundente. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus dones, y por medio de la fe, estando muerto aún habla. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dios actuó así porque el sacrificio de Abel era excelente y Dios dio testimonio de que era justo. Esto no quiere decir que Abel era una persona correcta y Caín no lo era, o que Caín era malo y Abel bueno, como interpretan la mayoría de las personas. A Dios no le interesa si nuestras obras son buenas o son malas, porque el concepto de bien y mal pertenece al árbol de la ciencia del bien y del mal, y no debemos olvidar que éste se relaciona con Satanás, lo cual quiere decir que en Satanás hay cosas buenas y malas, y que ni una ni otra le interesan al Señor. A Dios le interesan si las cosas se originan en Él o no. Debido a la excelencia del sacrificio de Abel, éste alcanzó testimonio delante de Dios, no de que era bueno, sino que era justo. Recordemos que justo no hay en el universo sino uno solo, Dios. Si Dios testifica que Abel era justo al igual que su ofrenda, es porque la labor que Abel desempeñaba en la tierra, de cuidar ovejas, y el sacrificio que él ofrecía, tenía como único objetivo agradar,
complacer y satisfacer a Dios, y era hecha en la voluntad del Señor. Mientras que Caín pretendió servir a Dios según su esfuerzo y su punto de vista, Abel, por el contrario, sirvió a Dios según el deseo y la voluntad del Señor. Resultado, Abel agradó a Dios y fue aceptado por él, mientras que el servicio de Caín fue totalmente desagradable a Dios y rechazado por él. Desde este momento se establecieron dos líneas de servicio a Dios. La línea de Caín, que pretende servir a Dios por medio de esfuerzos humanos, según el punto de vista de los hombres, y en esa línea está sumergido todo el cristianismo contemporáneo. Los cristianos hoy hacen grandes esfuerzos para servir al Señor, lo sirven con el sudor de su rostro y no se percatan de que ese sudor es señal de maldición que el Señor nunca aceptará porque le es desagradable. La otra línea de servicio es la de Abel, que sirve al Señor escondido en Cristo, aceptando y haciendo realidad toda su obra de redención y disfrutando todas sus riquezas y llenando su alma con la vida y naturaleza divinas, haciendo en todo la voluntad del Padre. Las dos líneas tienen una conclusión diferente. La línea de Caín, que se ha desarrollado a lo largo de 6.000 años, inicialmente en Babilonia, y actualmente en las religiones modernas, especialmente el cristianismo, tendrá su conclusión en el lago de fuego. Hoy esa línea pertenece a la gran Babilonia religiosa y material, cuya destrucción está descrita en Apocalipsis 17 y 18 respectivamente. Por su parte, la línea de Abel, que se ha desarrollado en un remanente que ha sido fiel al Señor a lo largo de los siglos, tendrá su conclusión en el reino de los cielos y en la nueva Jerusalén. Finalmente de ella harán parte todos los hijos de Dios, aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo y que está transformando y transformará en las distintas eras. Volviendo al tema del ayuno, que es el punto central tratado en este capítulo, y retomando el capítulo 58 de Isaías, el pueblo de Israel convirtió las enseñanzas del Señor en mandamientos de hombres y se alineó con Caín, sirviendo al Señor mediante ayunos que Él no aceptó porque no manifestaban su voluntad. Esta es la razón por la cual el Señor declara con respecto al ayuno de los israelitas: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como oís, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Isaías capítulo 58, versículos 2 al 4. El mayor pecado que un hijo de Dios puede cometer es servir al Señor en su propia justicia, sabiendo que solamente Dios es justo. En esta declaración con respecto a Israel, el Señor afirma que ellos se consideran justos en sí mismos y así querían acercarse a Dios y conocer sus caminos. Ellos habían dejado la ley de Dios y habían convertido sus mandamientos en mandamientos de hombres, muy alejados de la voluntad de Dios. Hacían ayunos conforme a sus puntos de vista y se disgustaban con el Señor porque no los atendía. La humillación a que ellos se sometían no venía de un aprendizaje de humildad, la cual es propia solamente del Señor, sino que según su sentir, su deseo y su voluntad, no tratados por la cruz del Señor, se acercaban a Dios con la pretensión de que Él se diera por entendido. El Señor confirma estas apreciaciones en la siguiente frase: he aquí que en día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El ayuno de los israelitas tenía como propósito agradarse a sí mismos y no buscar el gusto y el agrado de Dios. En otras palabras, la relación que ellos tenían con Dios era inapropiada.
Tampoco era adecuada la relación que ellos tenían con sus semejantes, porque el Señor afirma que mientras ayunaban, además de buscar su propio gusto, también oprimían a sus trabajadores. Dios no quiere un ayuno donde el hombre haga sacrificios, donde tenga manifestaciones de tristeza, de nostalgia y de sufrimiento, ni que se ponga en saco de cilicio, ni que se abstenga de alimentos. Todas esas actitudes desagradan y ofenden al Señor. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Isaías 58, versículo 5. La descripción del ayuno que desagrada al Señor de este versículo es muy parecida a la práctica del ayuno de los musulmanes, el Ramadán, en el que en el curso de un mes durante el día, desde el momento que apunta el sol hasta el ocaso, no comen nada y generalmente se juntan en lugares específicos para hacer sus oraciones. En la noche comen todo lo que dejaron de comer en el día. Ellos ayunan según su propia justicia y en esto casi todos los cristianos son toscos imitadores. A partir del versículo 6 el Señor nos muestra cada una de las características del ayuno que le agrada, las cuales deseamos, con la ayuda del Espíritu Santo, revelar en su totalidad, con el fin de que el lector pueda romper todos los paradigmas en que la religión lo ha aprisionado y pueda tener un ayuno que agrade al Señor. Para comenzar, deseamos volver a leer los versículos que el Señor Jesús personalmente habló en Mateo acerca del ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo capítulo 6 versículos 16 al 18. El ayuno puede convertirse en una actitud hipócrita si hay austeridad y demudación del rostro, tratando de mostrarse ante los hombres. Para ayunar y agradar al Señor es necesario lavar el rostro y ungir el cabello, con lo cual ningún hombre notará que un hijo de Dios está ayunando, y de esta manera solamente el Padre, para quien se hace el ayuno y a quien le encanta el secreto, sabrá de la actividad del ayuno. Él se agradará y recompensará al creyente que actúe de esa manera. Después de este énfasis vamos a ver los detalles del ayuno agradable al Señor que encontramos en Isaías 58. Una vez que el Señor ha reprochado a los israelitas por convertir el ayuno en mandatos de hombres, en una actividad carnal practicada según los conceptos humanos, comienza a enseñarnos las características del ayuno que le agrada. Primero, desatar las ligaduras de impiedad. El versículo 6 dice: ¿no consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las cargas de opresión, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? La primera característica del ayuno agradable al Señor habla de desatar las ligaduras de impiedad, el misterio de la piedad. Para poder entender qué es la impiedad, debemos primero tener claridad acerca de qué es la piedad. Para algunos, especialmente los religiosos y en general para el mundo, la piedad consiste en tomar ciertas actitudes corporales, como la de andar con una cara angulosa y seria, no mezclarse con nada para no contaminarse, no mirar a ninguno, mortificar el cuerpo por medio de prácticas ascéticas y una serie de actitudes que nada tienen que ver con la piedad. Las gentes que están en el mundo hablan de mentiras piadosas, lo cual se convierte en una auténtica blasfemia contra Dios, porque veremos que la piedad no es nada distinto a Dios siendo expresado, mientras que la mentira es propia de Satanás, es su expresión, y quien miente expresa a Satanás. Debemos enfatizar que la verdad y la mentira no tienen que ver con conceptos filosóficos,
que los hombres aceptan como ciertos, sino que la verdad y la mentira, desde el punto de vista de Dios, hacen referencia a dos personas, el Señor Jesucristo y Satanás respectivamente. La verdad es Dios y solamente Él es real y verdadero. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan capítulo 14 versículo 6 y capítulo 18 versículo 37. Cuando vivimos en la verdad y hablamos verdad, vivimos y expresamos a Dios. Y esta es la piedad. La mentira es igualmente una persona, Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Cuando una persona vive en mentira y habla mentiras, expresa a Satanás, se constituye en su hijo. Si vemos un versículo de los que Pablo, guiado por el Espíritu, le escribió a Timoteo, tendremos mayor claridad sobre lo que es la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. La palabra traducida del griego como piedad es eusebeía y no tiene una palabra exacta que sea su equivalente en español y tal vez ningún idioma moderno. Los lingüistas afirman que tiene que ver con el hecho del parecido entre dos personas, por ejemplo un padre y su hijo. En la medida que el niño va creciendo, se va pareciendo tanto al padre que pueden llegar a confundirse. Lo mismo ocurre con los hermanos gemelos. Su parecido es tan grande que se confunden uno con otro. Este versículo nos dice que la piedad es un misterio que tiene 6 grandes pilares. El primero, que Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, Dios tomó carne y sangre, se hizo un hombre. Cuando Jesús estuvo en carne en la tierra, aunque los hombres no lo pudiesen reconocer, Él era Dios eterno, el Dios creador, el Dios omnipotente, viviendo su vida divina en un hombre, semejante a nosotros, solamente que sin la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. En este sentido podemos afirmar que la piedad es Dios manifestado en carne. Primero, en Jesús como hombre tuvo un vivir perfecto, sin tacha ni reprensión, porque en su vivir expresó solamente al Padre. Todo lo que pensó, dijo e hizo fue hecho por el Padre, que moraba en él y que es el mismo. Luego Dios necesita y desea ser expresado en nosotros, así como fue expresado en Jesús. La piedad en este aspecto es Dios, completamente mezclado con el hombre y expresado en su totalidad por éste. Como creyente, es necesario que lleguemos a expresar completamente al Señor en nuestros pensamientos, palabras y hechos, para que el misterio de la piedad sea nuestra realidad cotidiana. El segundo pilar de la piedad dice que Jesús fue justificado en el Espíritu. Ser justificado indica que en todo su vivir y en su obra fue justo, es decir, en todo expresó la justicia que es Dios mismo. La Biblia dice que en el universo no hay justo ni siquiera uno, pero refiriéndose a la creación, porque en el universo sí hay uno que es justo, Dios, porque Él es la misma justicia. En toda su vida humana Jesús expresó la justicia de Dios, la vivió y la manifestó, y esa justicia fue certificada por el Espíritu, que es Dios mismo. Por esa razón, en 2 ocasiones, mientras Jesús estuvo en carne en la tierra, el Padre habló para dar testimonio de la complacencia que tenía en el Hijo. Y Jesús, después que fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. Mientras él aún hablaba, he aquí una nube luminosa lo cubrió, y aquí salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, y capítulo 17, versículo 5. No podemos aspirar a tener nuestra propia justicia ni a ser justos por nosotros mismos, sino que en la medida que disfrutamos las riquezas del Señor y nos llenamos de ellas, nuestro vivir expresará a Dios como la justicia. El tercer pilar de la piedad afirma que además de Dios haberse manifestado en carne y ser justificado como hombre dentro del Espíritu, fue visto por los ángeles. A Dios le gusta que de sus hechos y realizaciones haya testigos, y como este misterio no puede ser visto por hombres carnales, para que testifiquen acerca de él, puso como testigos a los ángeles. Ellos, aunque no pueden participar directamente en la obra de redención, ni ésta está dirigida a ellos, sí testifican el hecho maravilloso de que Dios se haya manifestado en carne, se haya hecho hombre, y testifican igualmente que Dios como el Espíritu probó y selló su obra de redención. A esto se refiere la palabra cuando afirma, visto de los ángeles. El cuarto pilar de la piedad dice que fue predicado entre las naciones. 50 días después de que Jesús muriera y resucitara, los 120 discípulos que estaban en el aposento alto en Jerusalén, cuando llegó el día de Pentecostés, comenzaron a anunciar a Jesús resucitado, primero entre los judíos, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, y pocos días después lo anunciaron también entre los samaritanos y más adelante entre los gentiles. Desde entonces, en la historia de la humanidad, de una y otra manera, no se ha dejado de anunciar la maravillosa obra de redención que Dios realizó en favor de los hombres. A pesar de que Satanás se ha opuesto por todos los medios, inventando religiones que se oponen totalmente al Señor, tales como el Islam, el budismo, el confucianismo, el brahmanismo, el hinduismo, el sintoísmo y otras tantas, y a pesar de que el mismo cristianismo es una religión que usa el nombre del Señor para oponerse a Dios, el evangelio genuino, el que esté en la Biblia y sale del Espíritu Santo, no ha dejado de anunciarse ni dejará de hacerse, hasta que el Señor regrese a tomar posesión de los reinos de la tierra. Este hecho tiene que ver con la piedad. El quinto pilar del misterio de la piedad atestigua que Dios, después de haberse hecho carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles y fue anunciado a las naciones. Es creído en el mundo. En el mundo occidental, a pesar de la férrea oposición desplegada por Satanás, el Señor ha sido anunciado y ha sido creído por millones de seres humanos, dentro de quienes Él vive, y estos hacen parte de su cuerpo, la Iglesia. Igualmente, en el mundo oriental, especialmente en los países árabes, en la India, la China y otras naciones, donde Satanás atenaza a las personas y se esfuerza por impedirles que lleguen al conocimiento de Dios, el Señor, usando a algunos de sus hijos, ha logrado que algunas personas crean en Él. Y se dice que en el mundo hay alrededor de 2.200 millones de cristianos. Sabemos que la inmensa mayoría de ellos son falsos creyentes. Son la cizaña que Satanás ha sembrado dentro del trigo, pero creemos que entre un 10 o un 12% de ellos son creyentes genuinos, lo que nos lleva a inferir que hay entre 220 millones y 260 millones de creyentes genuinos vivos en la tierra, porque Dios en Cristo es creído y recibido en el mundo. Finalmente, como sexto punto de la piedad, tenemos que Él fue recibido arriba en gloria. La culminación de la obra de redención realizada por Dios por medio del Hijo consiste en que Él fue entronizado como Dios en el trono de gloria.
Como Dios, Jesús, el Hijo, vivió eternamente en la gloria del Padre, porque Él es Dios por la eternidad y Él es el Padre. Pero como el Hijo se despojó de su gloria para hacerse hombre. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. No podemos hacer a un lado el hecho de que Jesús, además de ser Dios completo, es hombre. Y antes de que Él viniese en carne, ningún hombre había podido ver y disfrutar la gloria de Dios. Pero cuando Jesús murió, no murió como Dios, porque Dios no puede morir, aunque como Dios pasó por la muerte. Él murió como hombre. Después de 3 días resucitó, ascendió para presentarse al Padre como las primicias de entre los muertos, y 40 días después ascendió para ser entronizado, entrando como hombre en la gloria de Dios por la eternidad. En esa gloria está hoy, y desde esa gloria está llevando adelante su plan con el hombre. 10 días después de que Jesús fuera entronizado en la gloria del Padre, que tenía antes de que el mundo fuese, pero de la que se despojó para hacerse hombre, se derramó como el espíritu de poder en 120 discípulos que estaban en el aposento alto en Jerusalén. En esa ocasión Él los tomó para que hablasen sus maravillas, y una multitud de judíos creyesen y fuesen añadidos a la iglesia, su cuerpo. Desde entonces Él ha venido trabajando para hacerse de muchos hijos. Todo esto es el misterio de la piedad. Las ligaduras de impiedad son todas las cosas que pertenecen al hombre viejo y que impiden que Dios sea manifestado en nosotros. Y el no ser manifestado en carne no puede ser anunciado, no puede ser creído y no puede entrar en la gloria en que Él está. Por esto es necesario que aprendamos a ayunar, y de acuerdo con las consideraciones hasta aquí descritas, el ayuno no consiste en dejar de comer o en aguantar hambre, como practican los cristianos religiosos. El verdadero ayuno consiste en tener una íntima y genuina comunión con el Padre, entrando en nuestro aposento más interior, que es nuestro espíritu humano, entrando en su luz porque Él es luz, siendo iluminados en todas aquellas cosas que hay en nuestra alma que impiden que Dios fluya en nosotros, que impiden que Él pueda expresarse. Una vez que vemos todas aquellas impurezas en nuestro ser, las confesamos y le rogamos que nos limpie, hasta que su fluir no tenga estorbos y Él pueda ser plenamente expresado en nuestro ser. No debemos olvidar que cuando nacimos de nuestros padres, nacimos en el viejo hombre, que ese viejo hombre es la mezcla de la naturaleza satánica con la naturaleza humana, y que si demoramos algún tiempo en nacer de nuevo, Satanás añadió más de su pérfida naturaleza al ser del hombre cada día que pasamos sin el Señor. En otras palabras, nuestro viejo hombre se fue corrompiendo conforme al engaño, y ese proceso degenerativo se detuvo solamente cuando recibimos al Señor en nuestro espíritu, creyendo en Él. En cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Efesios capítulo 4, versículo 22. Cuando creímos, solamente nuestro espíritu fue regenerado, recibió a Dios como vida y se mezcló con Él, pero nuestra alma, que es nuestra persona, no fue transformada, porque su proceso de transformación dura toda la vida y se da solamente en la medida que el creyente se disponga a buscar al Señor para que Él la llene de su vida y naturaleza. Dicho de otro modo, cuando creímos fuimos regenerados, nacimos de nuevo. La vida de Dios fue agregada a nuestro espíritu, pero nuestra alma quedó en un estado caído y corrupto que tenía antes de haber creído. Solamente que ahora el creyente tiene la oportunidad de disponerse para que ella sea llena de la naturaleza y la vida de Dios. Para ello, el creyente necesita disponerse diariamente para tener comunión íntima con el Señor, para entrar en el trono de la gracia y allí ser lleno de todas las riquezas de Dios hasta que el alma sea totalmente saturada de Él
y completamente transformada. Por eso es necesario cada día ir a su presencia, ser iluminados por su luz, confesar todas aquellas cosas que en nuestra vida impidan que el misterio de la piedad antes descrito sea realidad en la vida del creyente. De esta manera se desatan las ligaduras de impiedad y nadie impide que el Señor sea manifestado por medio de nosotros. Este es un proceso lento y progresivo que no se da en un instante, sino que dura toda la vida del creyente si éste es consciente de la necesidad que tiene de ser transformado en su alma, porque si no es consciente y no se dispone para que el Señor lo llene y lo transforma, Dios tendrá que usar o la gran tribulación o el milenio para lograr esa transformación. El verdadero ayuno consiste en tener diariamente comunión con el Señor para que Él nos muestre aquellas cosas que hay en nuestro vivir que le impiden expresarse y por tanto se convierten en ligaduras de impiedad que impiden su plena expresión en nuestro diario vivir. En la medida que estas ligaduras de impiedad son rotas, el Señor se va expresando hasta el punto que seremos iguales a Él en vida y naturaleza. Llegaremos a ser su plena expresión en la tierra. Este es el primer punto del verdadero ayuno, el ayuno que agrada al Señor. Segundo, soltar las cargas de opresión. El segundo aspecto del ayuno que agrada al Señor, que es conforme a su voluntad, consiste en soltar las cargas de opresión y tiene que ver especialmente con el tamaño de nuestra fe y la confianza que tenemos en el Señor. Igualmente tiene que ver con tomar las cargas que Él pone sobre nuestros hombros y llevarlas según su voluntad. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión? Isaías 58:6. Veamos, en la vida humana hay muchas cargas que nos oprimen y aplastan hasta llevarnos a la esclavitud. Los seres humanos tenemos 3 necesidades básicas, cuáles son las de sustento, diversión y seguridad. Con respecto a ellas, Satanás ha desarrollado un sistema que se llama el mundo y por medio de él aparentemente suple esas necesidades básicas del hombre y lo mantiene bajo su esclavitud. Todos los hombres viven esclavizados por el mundo, luchando desesperadamente para obtener su sustento, para lograr algo de diversión y para obtener seguridad. Las gentes laboran 10, 12, 14 y hasta 16 horas en un día, todos los días de la semana, y con ese sobrehumano esfuerzo logran ganar lo suficiente para sustentarse a sí mismos y a los suyos, pero no tienen un solo momento para tener aunque sea alguna pequeña comunión con Dios. Y en esta situación han caído la mayoría de los cristianos contemporáneos. Su relación con Dios se limita a asistir a un culto el domingo. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó con el propósito de que el hombre viviera esclavo de su labor, sino que por el contrario, después de la creación del hombre en el 6º día, vino el 7º, que fue de reposo para Dios y el hombre. En conclusión, el hombre fue creado para que descansara en Dios. Aunque el Señor había puesto al hombre en el huerto de Edén, le había mandado que lo labrara y lo guardara. Esa labor no producía fatiga ni lo cansaba y mucho menos lo esclavizaba. El trabajo que el hombre desarrollaba en el huerto de Edén no era una carga de opresión, sino una delicia llena de libertad. Lamentablemente el hombre desobedeció a Dios comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre fue expulsado de ese ámbito de descanso y reposo. Dios maldijo la tierra y con esa maldición le dijo al hombre que tendría que trabajar arduamente en ella y que le daría el sustento con el sudor de su frente. No obstante, en el tiempo determinado por Dios, Él se hizo hombre. Vivió en la tierra en plena comunión con el Padre, murió en la cruz y al morir eliminó de nuestra vida toda maldición que pesaba sobre nosotros. Resucitó y nos resucitó juntamente con Él. Ascendió y fuimos ascendidos en Él y fue entronizado en la gloria y nosotros estamos sentados con Él en gloria. Ahora vive en nuestro espíritu y quiere saturar nuestra alma. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Efesios capítulo 2 versículo 6. El problema para los creyentes contemporáneos está en que la mayoría de ellos desconocen esta obra maravillosa que Él realizó a su favor, y por no conocerla no la pueden vivir en la realidad de su diario vivir. Y por esa razón viven llenos de opresión y no pueden servir al Señor con plena libertad. Por eso el Señor dice que el verdadero ayuno consiste en soltar las cargas de opresión. Es decir, es una renovación permanente de la confianza del creyente en el Señor y un aumento de su fe subjetiva. Es el crecimiento del Señor en su alma y en su corazón. Para ver un ejemplo en la palabra de Dios, leamos lo que dice el Señor en Mateo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os inquietéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá con preocuparse añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No se afanan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os inquietéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Basta a cada día su propio afán. Satanás desea que nuestras necesidades de sustento, comida, bebida y abrigo, diversión y seguridad, se conviertan en una carga de opresión. Y ha logrado poner esa carga sobre todas las gentes del mundo. Por esa razón las personas viven desesperadas, angustiadas y oprimidas, luchando cada día por ganar el pan para su sustento, por encontrar nuevas y más fuertes diversiones y por vivir con seguridad en un mundo que los amenaza constantemente con la muerte, con la tragedia y con pesares de diversa índole. En Mateo 13, el Señor Jesús habló una parábola que es conocida como la parábola del sembrador, en la que describe cómo puede ser el corazón de un creyente que está lleno de cargas de opresión. Y otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Y el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan las palabras y se hace infructuosa. Mateo capítulo 13, versículos 7 y 22. Aunque estas personas tienen la oportunidad de oír la palabra del Señor, es decir, el Señor siembra la semilla en sus corazones, las preocupaciones diarias y el afán de las riquezas engañosas, que son los espinos, ahogan la planta que están haciendo, y en esas condiciones no puede llegar al estado de madurez para producir fruto. Otro pasaje que nos advierte y nos ilustra sobre las cargas de opresión lo encontramos en Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de disipación y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, rogando para que logréis escapar de todas estas cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Infortunadamente, muchos creyentes genuinos
caen en esa trampa y se angustian por servir a Dios según su punto de vista, convirtiéndose en líderes del cristianismo, lo cual les asegura un porvenir económico. De otro lado, si trabajan secularmente, su vida está llena de afanes y su vivir es una continua carga que los oprime y los aplasta, y no tienen un vivir de sosiego y paz en el Señor. Porque el reino de Dios no es el comer y el beber, sino la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Un ayuno que agrada al Señor en este punto consiste en ir a su presencia y confesarle que no hemos aprendido a creer en su palabra, que estamos afanosos por la comida y por la bebida, por el vestido y por el futuro, pero que necesitamos que nos ayude a confiar en Él, a creer su palabra mediante la cual nos ha prometido que todas estas cosas, que son necesidades reales, Él las añadirá, y que no debemos estar preocupados en nuestra alma por esas añadiduras, y que nos enseñe qué es su reino y su justicia, que nos ayude a ocuparnos de Él. Un buen testimonio de comunión con el Señor estando en su luz nos ayudará a ver que en nuestra vida hay más cargas de opresión de las que podemos ver e imaginar, y que necesitamos ser despojados de todas ellas y vivir en la dulzura de su compañía, siguiendo por donde quiera que Él va, andando como es digno de Él, llevando fruto para su satisfacción, haciendo las obras que Él preparó de antemano para que caminemos en ellas y creciendo por medio de conocerlo. Por otro lado, el Señor tiene la carga de llevar adelante su plan y quiere compartir su carga con nosotros. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Mateo 11, 29 al 30. Todas las cargas que no provienen del Señor son aplastantes y destructivas. Solamente su carga es ligera, y Él tiene muchas cargas que generalmente los creyentes desconocen debido a su falta de comunión con el Señor. Él desea, por ejemplo, ganar las primicias para regresar a la tierra, pero son pocos sus hijos que toman cotidianamente esa carga para orar, con el fin de que Él pueda ganar y transformar los 144,000 que han de ser los primeros frutos que Él arrebatará vivos de la tierra al comienzo del proceso de su regreso. Cuando un creyente entra en una genuina comunión con su Señor, Él pondrá su carga sobre sus hombros, carga que es ligera. Ese creyente totalmente sintonizado con el Señor llevará la carga en oración al trono de la gracia, y el Señor le responderá y estará satisfecho de encontrar uno de sus hijos andando en las obras que Él preparó de antemano. En esto consiste en yugarnos con el Señor y tomar su carga, que es ligera, es liviana. Muchas veces el Señor desea encontrar a algún creyente que ore por una necesidad específica de alguno de sus hijos, y casi nunca lo encuentra, porque todos están aplastados con sus cargas de opresión y no les queda un rinconcito para que el Señor pueda mostrar su voluntad en ellos. El ayuno no consiste en aguantar hambre y en decir un poco de palabrerías al estilo gentil, pensando que el Señor oirá esa insustancial charlatanería, sino que hace falta entrar en su presencia y en su luz, que es Dios mismo. Se hace necesario examinar cuántas cargas nos están oprimiendo para soltarlas, entregarlas no al Señor, porque las cargas que oprimen no son de Él, sino que han sido impuestas por Satanás. Soltando esas cargas se tiene plena libertad para tomar las cargas del Señor, que no son opresoras, sino que son ligeras y fáciles de llevar. Además, cuando tomamos su carga, no lo hacemos solos, sino que estamos enyugados con Él y llevamos juntos la carga. Debemos recordar que una de las estrategias de Satanás consiste en poner carga sobre nuestros hombros para que seamos oprimidos, angustiados, desesperados y perjudicados.
A Él le agrada ver a la gente llena de desesperación, de afán, de angustia, de desasosiego, de depresión y de todas esas cosas que agobian a las personas y muchas veces las conducen a la locura, a muchas enfermedades psiquiátricas y finalmente a la muerte. Si como creyente llegásemos a caer en esa situación, es el tiempo de correr al Señor y descansar en Él. Venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, versículo 28. Qué gratificante es tomar un tiempo cada día de nuestra vida para conversar con el Señor de todas estas cosas y vivir una vida de felicidad con Él, aún en medio de las circunstancias difíciles que tenemos en nuestro vivir. Este es un ayuno según la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 10 al capítulo 4, versículo 11 es un pasaje que nos da una profunda ilustración acerca de desatar las cargas de opresión y entrar en el reposo del Señor. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, que lo hagan apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser compañeros de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza inicial. Entre tanto que se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pues también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, lo mismo que a ellos, pero no les aprovechó la palabra oída por no ir mezclada con la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que Él dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque su obra creadora fue acabada desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez el Espíritu Santo determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo en David como dijo antes: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera introducido en el reposo, el Espíritu no habría hablado después de otro día. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, con diligencia entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Voy a repetir los dos últimos versículos. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues con diligencia entrar en aquel reposo. Procuremos con diligencia entrar, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Todos los creyentes conocen la historia del pueblo de Israel después de que el Señor los sacó de la esclavitud egipcia por mano de Moisés.
Y debemos saber que el Antiguo Testamento está colmado de tipos, sombras y figuras que tienen realidad y cumplimiento en el Nuevo Testamento, por lo que tienen que ver con nosotros, los hijos de Dios de los tiempos neotestamentarios. Dios sacó a los israelitas con el fin de introducirlos en la buena tierra, que representa el reposo del que habla el pasaje. La buena tierra es tipo de Cristo. Nosotros también anduvimos en el mundo, que es Egipto, siendo esclavos de Satanás, que es Faraón. Pero un día el Señor nos llamó para que saliésemos de allí y entrásemos en Cristo, nuestro descanso, reposo y gloria. Para introducirlos en la tierra de Canaán, los israelitas debieron permanecer en las inmediaciones del monte Sinaí por un período de 2 años, en los cuales debían preparar los utensilios y los muebles del tabernáculo y levantarlo, con el fin de que pudiesen tener comunión con Dios. El comienzo de ese período bienal, el Señor le pidió a Moisés que subiera a la cumbre del monte Sinaí con el fin de entregarle la ley y de mostrarle el modelo basado en el cual debía ser construido el tabernáculo de reunión, lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Debido a que Moisés tardó 40 días, el pueblo no supo esperar y se corrompió haciendo un becerro de oro y adorándolo. El capítulo 32 del libro de Éxodo relata las consecuencias que tuvo la conducta desacertada de Israel. Sin embargo, el Señor obró en misericordia y perdonó el pecado de Israel. El tabernáculo fue construido y el pueblo fue preparado para marchar a través del desierto con el fin de llegar a la entrada de la buena tierra, marcha que duraría 11 jornadas. En ese lapso, el pueblo pidió a Moisés que enviara espías a reconocer la tierra. Moisés lo consultó con Dios, quien estuvo de acuerdo, y fueron enviados 12 espías, uno por cada una de las tribus que conformaban el pueblo de Israel. Los espías reconocieron la tierra y regresaron al campamento a los 40 días. 10 de los espías trajeron noticias desalentadoras al pueblo. Este se rebeló contra Dios y contra Moisés, rebelión que desató la ira de Dios y decidió no permitirle la entrada en el reposo, que era la buena tierra. Con respecto a ellos, el Señor declara: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Si usted, apreciado lector oyente, es cuidadoso al leer la palabra, notará que aquí no hay una crítica contra el pueblo de Israel, sino una advertencia para el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, para nosotros los creyentes neotestamentarios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué los israelitas no pudieron entrar en el reposo del Señor? Porque tenían un corazón malo, no tenían fe, no creyeron en el Señor y en su palabra, sino que se rebelaron contra Él. Echaron la palabra del Señor en sus espaldas y no le creyeron, que por más que los habitantes de la tierra de Canaán eran gigantes, Él había prometido a Abraham, Isaac y Jacob entregarle esa tierra a sus descendientes, y el Señor lo haría. Pero la respuesta de ellos fue de incredulidad. Ahora la advertencia es para nosotros, en el sentido de que tengamos cuidado, porque podemos tener un corazón malo de incredulidad que nos apartará de nuestro Señor, que es Dios dador de vida. El mejor camino para evitar caer con un corazón malo de incredulidad es exhortarnos unos a otros todos los días, y eso evitará ser engañados por el pecado. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortar no es regañar, sino alentarnos cada día mientras se dice hoy. Este es un genuino vivir que agrada al Señor. Como hijos de Dios, como miembros de su cuerpo, no debemos pasar un solo día sin que nos busquemos para animarnos.
No debemos hacer como hace la mayoría de los cristianos, que limitan, entre comillas, su vida cristiana a la reunión del domingo. Cada día debemos alimentarnos unos a otros con nuestro Cristo precioso y nutrirnos unos a otros con su palabra. Nos dice además el Señor que fácilmente podemos ser endurecidos por el engaño del pecado. No debemos olvidar que el pecado es la naturaleza de Satanás, es decir, es Satanás mismo, y él procura engañarnos para endurecer nuestro corazón. Continuando con el pasaje, el Señor nuevamente trae a nuestra memoria la actitud que tuvieron los israelitas que salieron de Egipto bajo la tutela de Moisés. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraran en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad de ellos, la falta de confianza en el Señor y su palabra, no les permitió llegar a la meta que el Señor les había asignado. Los cuerpos de todos aquellos que tenían más de 20 años, cuando salieron de Egipto, quedaron postrados en el desierto. No lograron gustar de la promesa del Señor a causa de su incredulidad y su falta de fe. Una vez más el Señor nos da una advertencia poniendo como ejemplo el fracaso del pueblo de Israel. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pues también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, lo mismo que a ellos, pero no les aprovechó la palabra oída por no ir mezclada con la fe en los que la oyeron. Nosotros fuimos esclavos de Satanás en el mundo, y el Señor, haciendo uso de su misericordia y longanimidad, nos ha sacado del mundo perverso y cruel, donde éramos sus enemigos, y nos ha traído a Él, con el fin de que seamos compañeros de Cristo, reteniendo la confianza del principio, y también para que lo tomemos a Él como nuestro reposo. El Señor nos ha anunciado y nos anuncia permanentemente su palabra, pero debemos buscar revelación, visión y práctica diaria de ella, para que nos sea provechosa, para que ganemos el mayor provecho de ella y la hagamos nuestra realidad. Como los israelitas no lograron alcanzar el deseo de Dios de entrar en su reposo, y esta es una advertencia para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, el Señor, que es inmensamente misericordioso, ha determinado que hoy los creyentes del Nuevo Testamento, tanto judíos como gentiles, entremos en ese reposo. Para entrar en el reposo necesitamos aprender a oír su voz, aprender a oír su palabra, y eso es posible solamente si entramos en el aposento interior, es decir, en nuestro espíritu humano, cerramos la puerta y tenemos comunión con Él. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si no tenemos el hábito de tener comunión con el Señor y de oír su palabra, nuestros corazones serán endurecidos y la entrada en el reposo del Señor se convertirá en algo lejano y utópico. Josué introdujo al pueblo de Israel en la tierra del reposo. Sin embargo, aunque esa tierra tipifica a Cristo, la obra de Josué se convirtió en un tipo que debe tener una realidad en los creyentes neotestamentarios. Porque si Josué les hubiera introducido en el reposo, el Espíritu no habría hablado después de otro día. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Este es el reposo al que debemos anhelar entrar. ¿Cómo lograremos entrar en el reposo de Dios? Seguramente nos imaginamos haciendo grandes esfuerzos, muchas obras, predicando el Evangelio denodadamente, entre comillas, edificando iglesias y haciendo un sinnúmero de cosas para tratar de agradar al Señor. Pero la palabra es muy diciente y sencilla.
Y ella nos muestra la manera simple para entrar en el reposo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aunque desde la perspectiva del tiempo Dios hoy está trabajando, del lado eterno Él trabajó durante 6 días, en los cuales hizo toda la recreación, incluyendo la creación del hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y descansó en el 7º día. Es interesante ver que el primer día del hombre en la tierra fue de reposo, de descanso, como será el 7º día milenario, donde descansaremos plenamente en él. Pero para alcanzar ese 7º día milenario, que es el reino de los cielos, debemos aprender a vivirlo hoy como las arras. Por eso el Señor Jesús nos invita a que en nuestro día a día vayamos a Él a descansar. Venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. El genuino descanso, la entrada en el descanso sabático para el pueblo de Dios, es cesar nuestras obras, dejar de hacer obras para Dios y a cambio permitir que sea Él quien haga sus obras en nosotros y a través de nosotros. Dios descansó de sus obras y nosotros debemos descansar de las nuestras. Es necesario aprender a vivir en las obras que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Él hace sus obras en nosotros, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Este es un llamado para todos los hijos de Dios que hoy viven en la tierra y que militan en el cristianismo, cualquiera sea su manifestación. Es el tiempo de parar toda obra que ustedes estén haciendo para el Señor. Todas esas obras colosales convertidas en, entre comillas, mega iglesias, en cruzadas donde se llenan grandes superficies con miles de espectadores. La adquisición de estaciones de radio y televisión son obras que para nada interesan al Señor. Quienes están haciendo esas obras no han entrado en el reposo del Señor y lo disgustan haciendo cosas que Él no ha planeado ni ordenado. Si ustedes no se detienen, finalmente despertarán la ira del Señor y lo harán jurar como juró frente al pueblo de Israel: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por eso el pasaje que estamos considerando aquí remata así: procuremos, pues, con diligencia entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Un creyente o un grupo de creyentes que ha o que han entrado en el reposo del Señor no hace o no hacen obras para Él, sino que van cada día al Señor en su espíritu y descansan en Él. Si no obran así, caerán en un gran ejemplo de desobediencia. En 1 Corintios capítulo 10 versículos 1 al 5, el Señor nos aclara la situación. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos para con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Así como todos los israelitas disfrutaron las riquezas que Dios les proporcionó desde la salida de Egipto, la mayoría quedaron postrados en el desierto porque no agradaron al Señor. De la misma manera, nosotros los creyentes neotestamentarios tenemos todas las riquezas de Dios como nuestra herencia, pero en casi el 100% de ellos ocurre que no disfrutan de esas riquezas, y al no disfrutarlas no tienen cómo agradar al Señor. Por eso en el mismo pasaje de 1 Corintios 10 el Señor añade:
Y estas cosas les acontecieron en figura, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 11. Si no procuramos entrar en el reposo del Señor, si no procuramos agradarlo, quedaremos postrados en el desierto, como le ocurrió a la gran mayoría de los israelitas. Qué buen tema para orar. Tercero, dejar ir libres a los oprimidos. Un tercer aspecto que contempla el ayuno, que es según la voluntad de Dios, consiste en dejar ir libres a los oprimidos. Como vimos en el punto anterior, Satanás desea atrapar a los hijos de Dios bajo sus cargas y oprimirlos hasta desesperarlos, y si es posible hacerlos renegar del Señor, entorpecerlos y llenarlos de duda. Cuando eso le está ocurriendo a un hijo de Dios, el Señor busca a uno que quisiera estar en comunión con Él para entregarle la carga con el fin de que éste ore. Y el Señor desate al creyente que está siendo oprimido por Satanás. El Señor hoy está deseando encontrar entre su pueblo a algunos de sus hijos que tengan el corazón de Samuel, que no cesaba de orar por los hijos de Israel. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. O el corazón de Pablo, que era un hermano que constantemente oraba por los santos, que conocía y aún por los que no conocía. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Colosenses capítulo 1 versículos 3 y 4. En una y otra ocasión encontramos en la Biblia oraciones de Pablo, pero no eran oraciones donde pedía por bienestar económico o porque los hermanos fueran llenos de bienes materiales o porque fuesen sanados de alguna enfermedad, sino porque fuesen llenos de las riquezas del Señor, pues ese es el remedio más eficaz contra toda clase de enfermedad y miseria. Veamos un ejemplo. Por esta causa también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, la cual está entre vosotros, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Efesios capítulo 1 versículos 15 al 17. La carga que el Señor ponía en Pablo no era por las añadiduras, sino que Pablo, en comunión con el Espíritu, oraba por los santos, para que ellos fuesen llenos de todas las riquezas que Dios nos dispensa a través de la gracia y podamos andar agradando al Señor en todo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda perseverancia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 14. Qué rico es tener un tiempo de comunión con el Señor para rogar por los hermanos, y ese ruego se convierte en un deleite en el que gozamos sin medida las innumerables riquezas de Cristo que el Señor nos ha otorgado y les ha concedido a nuestros amados hermanos. Este es un ayuno genuino que no tiene nada que ver con poner una cara de angustia,
sino con lavar nuestra cara y ungir nuestro cabello. Esto no es afligir al alma, sino deleitarnos en el Señor, porque nuestra vida de creyentes debe ser eso, un deleite continuo en el Señor. Lamentablemente, esto no se ve entre los cristianos contemporáneos, y muchos cometen el error de ayunar orando por otro, pero sin darse cuenta que en su oración los están maldiciendo. Recordemos que maldecir no consiste solamente en proferir palabras vulgares contra una persona, sino que el significado de maldecir es hablar mal, decir mal de otros. Por ejemplo, si un hermano ora diciendo que la persona por quien ora tiene uno u otro defecto y que Dios debe corregirla, en verdad está maldiciendo a esa persona. Y Satanás aprovechará esa clase de oración para oprimir y llenar de angustia al destinatario de esa oración. Siempre que oremos por otro santo, debemos bendecirlo, dirigiendo nuestra oración al Padre y rogándole que bendiga al hermano, que lo supla con todas las riquezas de su gracia, que lo ayude en todas sus jornadas, que lo supla con su naturaleza divina, que le dé espíritu de sabiduría y de revelación, que lo alumbre en su entendimiento, que fortalezca a su hombre interior por su espíritu, que le supla todas las riquezas de su gloria, que lo llene de sabiduría e inteligencia espiritual y, en fin, que el Señor los ature de su persona, para que ese santo pueda alcanzar la estatura del Hijo y pueda llegar a ser un vencedor. Tal vez nosotros hemos orado maldiciendo a los hermanos, y en la comunión del ayuno el Señor nos ilumina para que tengamos un arrepentimiento cabal de tales oraciones. Tal vez otros hermanos, seguramente sin saberlo, han orado contra nosotros y han colaborado con Satanás para que nos oprima. En la comunión del ayuno el Señor nos muestra esas situaciones, las rechazamos en el Señor y somos completamente libres. En nuestras oraciones nunca debemos maldecir, es decir, no debemos hablar mal de los hermanos. A ellos debemos bendecirlos estando en comunión con el Padre. Lo que sí podemos pedir al Señor es que maldiga a Satanás, que maldiga a los ángeles caídos y a los demonios y que destruya y arruine su reino de tinieblas. Cuarto, romper todo yugo. Otro punto contenido en el verdadero ayuno consiste en romper todos los yugos que atan al creyente a cualquier cosa o persona que no sea el Señor Jesucristo. Todos sabemos que un yugo es un medio que ata a dos seres vivos para que tengan la misma labor, la misma dirección, el mismo caminar y para que sean sumisos uno a otro. Si hemos vivido mucho tiempo en el mundo, Satanás fue acumulando yugos sobre nosotros, yugos de pecados, de vicios, costumbres, maneras de ser, maneras de pensar. Nuestro carácter muchas veces es un yugo que nos ata y nos impide tener libertad de servir al Señor. Un yugo puede ser nuestra pobreza, nuestra riqueza, nuestro nivel educativo, nuestras posesiones, nuestra inteligencia, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra posición social y tantas cosas que están en el viejo hombre y que no permiten que el Señor pueda fluir libremente en nosotros. Hay un yugo que el enemigo ha usado en estos postreros tiempos y que es muy difícil de detectar por su gran sutileza. El yugo con organizaciones cristianas, liderazgos de hombres, ministerios particulares y doctrinas. El 99% de los cristianos, si no más, entre los que hay un buen número de creyentes genuinos, están enyugados con pastores, reverendos, hermanos responsables, ancianos, apóstoles, etc., con sus doctrinas y sus organizaciones, y no tienen la más mínima libertad para seguir al Señor. Los tienen bien atados y acondicionados mentalmente, de tal manera que los santos están convencidos de que si dejan al líder, su organización y su ministerio serán pasto para las llamas del infierno. Este es el yugo más cruel del tiempo presente. Ayunar no es nada distinto a entrar en comunión con el Padre en el trono de la gracia. Nos permitirá ver todos estos yugos
y pedirle al Señor que nos desate. Será un trabajo progresivo que en la medida que lo practiquemos nos hará completamente libres, de tal manera que nada pueda interrumpir nuestra comunión y relación con nuestro amado y podamos seguirlo a Él y solamente a Él con plena libertad. Un creyente debe tener un único yugo, que es el yugo del Señor. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Mateo 11, 29 al 30. En la luz del Señor necesitamos tratar cabal y seriamente todas nuestras cosas, que nos esclavizan, que nos subyugan, que nos impiden tener una comunión libre con el Señor. Hacemos aquí un alto por este capítulo. En el siguiente continuaremos hablando del ayuno, así que no lo pierda y esperamos que el Señor te dé luz, que tú puedas ver con claridad cómo es que el Señor desea hacer todas las cosas y especialmente con este tema del ayuno. Por favor, danos un me gusta, el dedito arriba. Igualmente haz un comentario, será interesante para nosotros leerlo y aún compartir con usted. Le recomendamos leer el libro ¿Cuál iglesia? Hemos dicho y estamos diciendo que Satanás ha engañado a todos los cristianos, presionándolos para fundar millones de iglesias cristianas. ¿Y cuál de ellas es verdad? ¿Cuál de ellas es la iglesia del Señor? Bueno, tenemos que decir con tristeza que ninguna. Dios tiene una iglesia que a través de este libro quiere mostrarte cómo es, cuáles son sus características y todas las cosas que tienen que ver con la iglesia del Señor. Suscríbete y dale clic a la campana, así siempre estarás informado oportunamente de las novedades del canal. Te recomendamos que bajes los videos, guárdalos en tu computadora, en tu celular y escúchalos en el tiempo que dispongas y en el lugar donde puedas escucharlos. De la misma manera te estamos invitando a que permitas que tus familiares y amigos disfruten estas riquezas. Ellos también pueden ser vencedores. Muy sencillo, envíales los links por cualquier medio de redes sociales, bien sea por Instagram, por Facebook, por correo electrónico, por WhatsApp, por el que tú quieras, envíales los links e invítelos a que vean y escuchen y crezcan y sean vencedores y puedan reinar con el Señor en el reino milenario.